Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner, les saludo nuevamente acá en nuestra plataforma de estudio de YouTube. Aprendamos juntos. El día de hoy traemos un nuevo ejercicio. Vamos a compartir otra solución de ejemplo a lo que es el uso del K-Simon. Esta vez vamos a trabajar con otros dos elementos diferentes. Dice acá el problema: elabora un esquema de mando y fuerza de un cilindro doble efecto sin vástago y un motor de giro de 180 grados, los cuales describen la secuencia electroneumática, la siguiente secuencia electroneumática cumpliendo con las siguientes condiciones de trabajo. Bueno, cilindro A más, B más y A menos, B menos. Es una secuencia parecida al ejercicio anterior, lo único que son componentes diferentes. Al pulsar marcha, el vástago del cilindro doble efecto sale. 2 segundos después, el motor gira. Después de 3 segundos, ambos regresan a su posición inicial, repitiéndose el ciclo 5 veces. Entonces acá vamos a ocupar dos timers, vamos a ocupar sensores, vamos a ocupar finales de carrera. Y bueno, vamos a necesitar el motor de medio giro, media vuelta, que es 180 grados. Y también un cilindro, vamos a decirlo así, sin vástago. Bien, vamos a pasar ahora acá de Simon a ver la solución de este ejercicio. Bien jóvenes, aquí ya tenemos la mayoría de elementos, la mayoría de componentes. Los que no recuerdan dónde encontrar los actuadores, pues tienen que venir acá a la galería de componentes y donde están actuadores neumáticos. Nos vamos a ir acá, está el actuador sin vástago y aquí tenemos el motor de giro o actuador de giro. Entonces estos son los que vamos a ocupar. En el caso del actuador sin vástago, solo estamos ocupando un final de carrera. Ese no es problema. Y la configuración porque tiene que ser una válvula biestable por los dos movimientos. Y en el motor de giro también, ¿verdad? En este caso se puede hacer con finales de carrera también perfectamente, ¿verdad? Perfectamente se puede hacer con finales de carrera, pero yo para el ejercicio lo estoy haciendo de esta manera, aunque sí podemos cambiarlos por finales de carrera. Entonces tenemos el captador cuando él está contraído a un extremo y cuando él va al otro extremo, que sería B0 y B1. Electroválvula 3, electroválvula 4. Entonces esa es la configuración que le hemos hecho.
Y el contador son 5 ciclos, ya lo tenemos. Bien, entonces ahora vamos a ver la simulación. La parte eléctrica es similar al ejercicio anterior. Y bueno, cuando nosotros debemos estar, él sale 3 segundos después, el motor gira y un tiempo después ambos regresan a su posición inicial y se vuelve a repetir el proceso. Esto puede ser, se puede simular una banda de trabajo que vamos a esperar que finalice. Ahí, por ejemplo, la banda trae una pieza, ese motor de medio giro la sujeta, la lleva a otro lado. Después de un tiempo, ambos regresan a su posición inicial. Lleva la pieza, sujeta la pieza, la lleva al otro lado, suelta la pieza y ambos regresan a su posición inicial. Estamos simulando de que él ahí puede ser que en el extremo tenga 2 pinzas en donde sujeta la pieza y la lleva a otro lado. Un tiempo para que la sujete bien y un tiempito para que la suelte y la ponga en su lugar. Porque recuerden que son movimientos de giro. Si él la va poniendo, lo que va a hacer es, antes de llegar la va a ir soltando y no la va a poner correctamente. Después de 5 ciclos se detiene el sistema. Cuando nosotros vamos a estar, se resetea e inicia nuevamente, perdón, no lo dice bien, entonces inicia nuevamente el ciclo. Ahí como podemos observar, sale y llevan la pieza al otro lado. Un ejemplo, no un ejemplo que yo estoy hablando acá y que lo estoy simulando así hablado, pero esta es una secuencia electroneumática de un cilindro de sin vástago y de un motor de medio giro, o sea, de giro de 180 grados. Y como podemos ver, ¿verdad? Ahí está trabajando bien. Bien, esta es una solución a otro problemita, a otro ejercicio más en Cadecimun. Vamos a seguir haciendo ejercicios, vamos a seguir compartiendo ejercicios de este software simulando problemas de trabajo. Y yo espero pues que todo les esté gustando y yo espero pues que compartan este contenido con sus amigos, con sus más allegados ahí en sus plataformas de estudio, en sus plataformas de clase, en su plataforma de sus redes sociales. Sin nada más que decir, pues yo me despido de todos ustedes. Como siempre, yo les deseo lo mejor, a todos les deseo lo mejor, hasta los que se portan mal, que se porten bien, y siempre les deseo lo mejor.